Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 12 de Lacan, Problemas cruciales para el psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Gabriela Insúa. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio. En el día de hoy, la invitada es Gabriela Insúa. Gabriela Insúa va a puntuar la clase 11, que es la del 10 de marzo del 65. Recuerden que nosotros estamos tomando la versión colombiana de la analítica APB, que se los pasé oportunamente y si no me dicen, y lo pongo ahora en el mail, sí, en el mail. La clase la titulé, porque no tiene título, El 0 y el 1, la banda de Moebius. Gabriel Insúa es psicoanalista, supervisor y docente de Centro 2 y del Hospital Santoyani, así como del Álvarez, y de la Residencia Prim de Hurlingham. Autora de los siguientes títulos: No patologizar la adolescencia, Ojalá te enamores, Saltar la cuna, compiladora y autora de Lo indecible, Clínica con lo traumático, y su libro, publicado últimamente a fines del año pasado, me parece que dijo, fue ¿Cómo pudo despertarse con esa herida? Estados abatidos en la adolescencia. Bueno, Gaby, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y yo por ahí voy a en algunos momentos cortar la imagen o no sé qué voy a hacer porque tengo conexión inestable. Sí, sí, Estoy Estela. jugando al Fordá desde hace 3 días, ¿viste? Aparezco y desaparezco. Bueno, Está muy nos bien. vemos. Nos Nos vemos. vemos. Muchas gracias, Estela. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Estela me presentaba y decía, soy supervisora del Centro 2. O sea, yo estoy hoy en mi casa, porque el Centro 2, desde el año 2002, creo más o menos, es mi casa. Soy supervisora del equipo de acontecimiento traumático de Centro 2. Acá la veo a Mariana. Hola, Marian, que es mi coequiper. A Mariana Howling. Y bueno, un gusto estar o sea, estoy en casa y me da mucho gusto participar en un seminario que, como le decía recién hace un rato a Laura y Estela, me parece un gran logro del centro haber pensado, y Estela, haber pensado este seminario hace varios años ya, ¿no? Ya estamos acá por el seminario 11, donde un seminario de Lacan durante todo el año, digamos, lo dan las presentaciones de cada clase, la da un docente, digamos, un analista docente distinta. Y eso me parece interesantísimo, porque creo que es una pluralidad. Eso habla claramente de distintas líneas, de distintas escuelas, incluso dentro del psicoanálisis. Y bueno, digamos, leer en la pluralidad está buenísimo, ¿no? Porque cada quien tomará y verá y irá a revisar y pensará, esto sí tiene que ver, esto no, hará sus propias lecturas. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer hoy es mi lectura, lo cual no quiere decir de ninguna manera que sea la lectura ni la exacta ni la de todas. Eh, digamos, también es como yo leo a Lacan. Yo tuve la suerte de tener grandes maestros y maestras para acompañarme en la lectura de Lacan en el principio y después. Digamos, Elena Javid, por ejemplo, digamos, eh, tuve la suerte de leer seminarios de Lacan con Machi, con Pasqualini, grandes maestros, eh, con Benjamin Dom, y alguien que me enseñó muchísimo. Por ahí no es muy conocido, pero sí yo sé, Estela seguro que sí lo conoce, alguien ya fallecido, Raúl Ciarreta, un gran filósofo, pensador del psicoanálisis y de Lacan en Latinoamérica, que es uno de los que trajo a digamos, junto con Mazota y demás, y él tenía una cosa donde él decía, y a mí me quedó y yo leo así. Decía, bueno, cada quien lee como quiere a Lacan, pero yo lo que les recomiendo es no quedarse encerrados en una frase críptica, que claramente Lacan tiene muchos en sus escritos, y en sus seminarios, con la traducción mediante también se complejiza a veces, aunque la de Ricardo era
es maravillosa, Ricardo Rodríguez Ponte, digo, em, él decía, nunca pierdan un hilo, es decir, lean un hilo, es decir, vayan leyendo conceptos y leyendo posiciones de Lacan y traten de armar ese hilo que les permita una lectura de cada clase, del seminario todo, que no, una lectura que no cierra, no cierra, no se trata de cerrar, pero sí una lectura que arma un hilo conductor y que después cada uno de eso hace una lectura. Por ejemplo, de esta, yo diría que de todo este seminario, pero problemas cruciales, pero de esta clase, a mí lo que me queda como lectura, como aquello que me queda como sedimento fuerte, es que Lacan acá, aunque no parece que tuviera que ver con lo que va a ir desplegando, ya lo vamos a ver, pero Lacan acá toma una posición muy fuerte en relación a lo que es el análisis terminable y el análisis, digamos, el análisis de alguna manera lacaniano en el sentido de un fin de análisis, y el análisis interminable freudiano o post-freudiano, ¿no? Que claramente moviéndose entre el uno, el cero, la botella de Klein, la demanda, las frustraciones y demás, a lo que va a llegar, para mí es lo que yo extraigo como fuerte de los problemas cruciales con los que él se va a meter en esta clase, es esta cuestión de que hay un análisis, hay una posibilidad de que el análisis concluya si hay un sujeto supuesto saber que cae y si hay un analista que se coloca en una posición determinada, que es la que creo que va a ir dando cuenta en este seminario, ¿verdad? Bueno, entonces me toca acompañarles en esta lectura de la clase 11 del seminario 12. Por supuesto me hice un diagrama, si no sería imposible de seguirlo. Él se va a ocupar, entonces, dice, de los problemas cruciales, se viene ocupando de los problemas cruciales del psicoanálisis, ¿sí? Y, digamos, como que los engloba por ejemplo, en esta clase lo vuelve a decir, hay muchos problemas, digamos, o muchos cruces de los que ocuparse, y los engloba en el saber, la verdad, el sujeto, ¿sí? La posición del analista, la sexualidad. En todo caso, trataré de acompañarlas a ver por qué eran cruciales también para él, ¿no? Para esto se va a servir de la matemática y de la topología, disciplinas con las que ya se venía encontrando y que eran para él la mejor herramienta. Recordemos que Freud se sirvió de la literatura, de la mitología, se sirvió de otras disciplinas, que claramente esto también tiene que ver con la época. Lacan también es un sujeto de su época y está más atravesado por la topología, por la matemática y por supuesto que por otras disciplinas, ¿no? Pero la idea de utilizar la topología y la matemática tiene que ver justamente con que el analista no quede enredado en los hilos atrapantes del sentido, ¿ah? Cuando está escuchando a un paciente. Llegar a la verdad subjetiva es fundamental encontrar, ¿ah?, la lógica, ¿sí? El sujeto es de lo irreductible, pero la lógica que la habita. Y para eso la topología y la matemática claramente extraen la lógica, digamos, del contexto más imaginario. Muchos lectores de Lacan, por ejemplo Stoyanov, Nenov, ubican este seminario como un seminario de viraje. Nenov tiene un libro que se llama Problemas Cruciales de Psicoanálisis, que la verdad a mí me resulta muchísimo más crítico que Lacan. Digamos, si quiso ser esclarecedor, por lo menos yo no he logrado, hace mucho que lo he leído y ahora lo revisé un poco y digo, no, no, es más crítico que Lacan. Pero lo que sí es cierto que lo que dicen en off es que este es un seminario de viraje, algo así como un cambio de orientación de hacia dónde seguiría su enseñanza o en dónde pondría su mayor mirada. Entonces yo me pregunté, ¿por qué, digamos, sería un seminario de viraje? Pero ya no, digamos, en esto que estamos hablando, sino qué le estaba pasando a Lacan en ese momento. Yo en general cuando inicio la lectura de algún autor, bueno, de los grandes maestros, ¿no? Uno no, claramente de todos los autores y autoras no sabe mucho por dónde andaban en la vida cuando escribían tal o cual cosa. Pero de los grandes, me pregunto, ¿no? En qué momento de la vida de Freud escribió tal cosa? Freud fue el Moisés, casi hacia el final de su vida, ¿no? ¿En qué momento Lacan escribía esto? Y no es cualquier momento este de 1964-65 para Lacan, ¿no? En donde está dando este seminario. Vamos a hacer un poquitito de historia muy breve, ¿sí?
viene bien recordar que después de la excomunión, ¿se acuerdan que el seminario 11, ¿no? Va a comenzar con el tema de la excomunión de Lacan de la IPA? Después de la excomunión, Lacan en junio de 1964, es decir, a punto de comenzar este seminario, Lacan estaba fundando su escuela, la Escuela Freudiana de París. Había perdido en la escisión a muchos discípulos. Lo seguían otros grandes maestros, como por ejemplo para mí Serge Leclerc, que realmente creo que es un nombre aparte, ¿no? Pero Leclerc, Safwan, Maud y Octave Manoni, Piero Lanier, Flaubert. Piero Lanier después va a escindirse también de Lacan, pero en este momento lo siguió y constituyó la escuela. En el acta que da a conocer Lacan comienza a hablar ya de analistas de escuela y analistas miembros de escuela, que esto claramente antes no estaba. En la circular de la Escuela Freudiana de París del 19 de septiembre de 1964 dice: ¿qué rectificación en esta comunidad es necesaria para que quede preservado en el psicoanálisis lo esencial, un objeto absoluto? Ese objeto es la realidad del deseo. Se trata de darle un estatuto científico. La condición para ello es una disciplina que haya llegado a eliminar los prejuicios que estorban su advenimiento. Una disciplina no existe sino en los sujetos que ella ha formado. Un psicoanalista piensa su campo de otra manera que un psicólogo. Bueno, por supuesto que en esto está tirando palitos a la IPA, claramente está tirándole palos, pero bueno, es en este año 1965 también que empiezan a ser publicados, finalmente convencido por la editorial de Swill, los escritos, ¿no? O sea, vaya año el de este seminario, ¿no? Digamos, por lo tanto, me parece que es un seminario en que Lacan está muy conmocionado, ¿no? Balmes dice en su libro Lo que Lacan dice del ser. Lacan no quiere saber nada con el sujeto de los psicólogos, de los médicos, de los juristas. Por supuesto, Lacan quiere distinguir su sujeto de toda acepción filosófica anterior. Y me parece que este es un problema crucial del psicoanálisis que Lacan intenta en esta clase trabajar. Eh, si pudiéramos reunir los vectores esenciales de esos problemas cruciales, podríamos decir que Lacan se pregunta por el sujeto, el ser, el saber, la verdad, la sexualidad y la posición del analista. Y también de principio a fin, o sobre todo en esta clase, se pregunta por la función del corte de la interpretación. Que para mí preguntarse por el corte es también preguntarse por la posición del analista distinta a la del análisis terminable, digamos, distinta a la del análisis interminable. Lo que pasa es que yo tampoco, cuando digo análisis terminable, pienso en el análisis que propone Lacan, porque en todo caso ahí pienso en la caída del sujeto supuesto saber, un fin de análisis, pero no en términos de análisis terminable, digamos, ¿no? No como contraposición a interminable, eso quiero decir. Por eso creo que el lapsus. Fundamentalmente Lacan, en cuanto al sujeto, quiere definir al mismo en relación a la falta. Y para eso va a recurrir a la cuestión del número como localización lógica de la falta. Para eso entonces retomará conceptos que ha usado antes en su articulación, como por ejemplo frustración, castración, privación, que lo había articulado en el seminario 5, las formaciones del inconsciente, muy de otro modo, ¿no? Que ahora por ahí vemos un poco. Aquí Lacan viene ubicando a la castración, la frustración y la privación en relación al estatuto del sujeto, o sea, la falta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en el seminario 5, si ustedes recuerdan, Lacan va a hablar ¿se acuerdan de los 3 tiempos del Edipo, ¿no? Los ternarios, ¿no? Donde va a ubicar en el primer tiempo sujeto, va a ubicar en el primer tiempo niño, madre, falo, en el segundo niño, padre, madre, en el tercero niño, padre, madre, pero ya remitiendo a la ley, digamos, ¿no? Como que el falo no lo tiene el padre, y cada uno de esos ternarios él va ubicando, digamos, ¿no? Qué operación se da, ¿no? De qué operación, de qué orden, ¿no? ¿Se acuerdan que habla de castración imaginaria, luego del primer ternario, castración simbólica, bueno? Y también ubica la privación en relación a la posición del padre, ¿sí? Bien, pero aquí él va a hablar de castración, privación y frustración en relación al deseo y por tanto a la falta. Es decir, ya lo hace en otro nivel, no a nivel del Edipo, ¿no? No quiere decir que esto no tenga que ver con el Edipo, pero lo hace en un nivel supra en ese sentido, está leyendo desde otro lugar.
también va a hablarnos fuertemente, y ahí está lo que les decía antes, de que a mí por lo menos me queda mucho esta impronta de la demanda en el análisis, ¿sí? Ubicar la demanda en el análisis en un lugar otro de donde él siente que lo ubican los postfreudianos. Eh, una posición ética del analista es aquella en que el analista se resta de satisfacer a la demanda de saber y en cambio ofrece su escucha para ubicar la pulsación del sujeto, la enunciación en el enunciado, y allí escanciona, realiza el corte de la interpretación. Esto es algo que obviamente digo yo, es la lectura mía, digo, creo que está marcando algo de eso. Está marcando la posición ética del analista en relación a restarse a la demanda de saber, es decir, demanda, hay que ubicar de qué hablamos cuando hablamos de restarse a la demanda del paciente. No es restarse a la demanda del paciente de me das un horario más si eso de alguna manera, digamos, sirve para modular la angustia o para alguna... Tiene que ver con otra cosa que, bueno, ahora trataré de acompañarnos un poco. Lacan intenta mostrar la tergiversación que se ha hecho de la identificación en el postfreudianismo, llevando a esos análisis interminables. En verdad, análisis que no son tales porque se termina con la identificación al analista. Pero también critica lo que hizo el postfreudianismo con respecto a la frustración, que fue entendida como frustración de una necesidad. Y esto me parece muy importante. A mí siempre que leo, o sea, que acompaña una lectura, me gusta llevarlo a situaciones actuales, ¿no? Un poquito. Y digo, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando se avanza en el abordaje de los pacientes con adicciones, uno escucha, digamos, incluso corrientes dentro del psicoanálisis, que parece que cuando hablan de la frustración que no toleraría ese sujeto, están hablando de que no tolerarían la frustración de que le saquen el fármaco. O sea, se habla del objeto, ¿no? Cuando una situación de consumo problemático, una situación de adicción no tiene nada que ver con el objeto, sino con una modalidad del objeto, una modalidad de relación al objeto. Entonces digo, me parece fundamental esta diferenciación, ¿no? Digamos, la frustración no es una frustración de una necesidad, es una frustración en relación a una demanda, nunca es de la necesidad, ¿no? Em, Aquí entonces nos encontramos con el esquema de Lacan, donde Lacan ubica la privación, considerándola en este caso del orden del originario, es decir, el efecto inevitable de la irrupción del significante en el viviente. Ven cómo ya está hablando de otra cosa distinta, como ubicaba la privación en relación al Edipo. La frustración la ubica como que no tiene relación con la necesidad y sí con la demanda, y la castración la ubica en la relación del sujeto al sexo, pero claro, según mi lectura, no es la castración de vuelta, no es de lo imaginario, no es de lo fáctico, ni que le saquen tal o cual objeto sexual, sino que para mí tiene que ver con la no relación sexual. Es decir, empieza justamente a dimensionar la castración presente en el sexo como encuentro posible, ¿sí? Em, bueno, y para todo esto, para poder decir algo de todo esto, introduce a Frege, ¿no? El 1 y el 0, ustedes saben bien, digamos, digamos, quién fue Frege y demás. Yo me voy a abocar más a decir algunas cosas en relación a, a esta utilización del 1 y el 0 por Lacan. Rudinesco, en su libro Historia del psicoanálisis en Francia, dice: el cero se define por el concepto de no idéntico a sí mismo, es decir, por una contradicción lógica, garante a su vez de la no existencia del objeto. En cuanto a la noción de sucesor, Frege la funda por un doble juego de contradicción. En el pasaje de 0 a 1, propone el concepto de igual a 0 e infiere que el objeto que cae bajo este concepto es el objeto 0. En consecuencia, 1 sigue a 0 en la medida en que 1 es atribuido al concepto igual a 0. Es decir, como habrán escuchado muchas veces, no hay 1 sin 0. Eh, el sujeto es de la lógica del 0, nos viene a decir de alguna manera Lacan, pero en todo caso nos dice no del 0 solamente, es de la lógica de la pulsación entre el 0 y el 1, de ese intervalo que es un intervalo activo. El sujeto es de la lógica del 0, de ese que inicia la serie, pero no tiene colmamiento. ¿Sí? No se lo puede colmar, por esto es idéntico a sí mismo, no se lo puede colmar. No hay uno que venga a agregarle, aunque después va a haber uno.
No hay colmamiento del cero, ni del ser de la transferencia, ni de la demanda, ¿sí? No hay nada de eso que reduzca la división de sujeto. Lacan sostiene que solo entendiéndose esta falta radical se comprenderá la lógica de la demanda y de la transferencia en la cura. Por tanto, también la posición del analista. Lacan toma a Frege en lo que hace a la relación de este uno con este cero. Dice Frege en los fundamentos de la aritmética: una vez que de un lado aún quede uno, mientras que del otro lado ya no quedan más, ¿qué se revelará? Que el uno comienza en el nivel en que hay uno que falta. Y a mí esta frase de Frege siempre me pareció genial. Es más, la tengo recortada hace tiempo. Insisto, es de los fundamentos de la aritmética de 1969. Que el uno comienza en el nivel en que hay uno que falta. Es decir, uno puede contar porque hay cero, porque hay uno que inició la cuenta, que es el cero, idéntico a sí mismo, y que hay un intervalo donde se puede empezar a contar. El número cero es el que falta en términos de que no hay ningún número idéntico a él, pero a su vez está iniciando la cuenta. La fórmula que pone en evidencia y que tiene su valor para engendrar la serie de números es que el cero es contado por el uno. Es decir, yo empiezo a contar a partir del uno, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad estoy contando a partir del cero. Piensa en una cinta métrica. Otro ejemplo muy bueno de esto, porque sé que a veces es complicado, por lo menos a mí, que la verdad la aritmética nunca fue ni mi fuerte ni mi gusto, pero ¿vieron lo que pasa con los años? O por ejemplo lo que pasó en el año 2000. ¿Cuándo empezaba el año 2000? ¿Sí? O cuando alguien cumple años, ¿no? Y de alguien cumple 40 años, entonces empieza, los 40, el redondo. Y no, ya empezó a cumplir 40. Desde hace un año que estaba cumpliendo 40. ¿Me siguen? O sea, pero esta es la disyuntiva todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde empieza la cuenta? Bueno, la cuenta empieza con los 40 del señor que cumplió las 40 o la señora que cumplió 40, pero eso empezó antes, para poder ser contado. Bueno, la insistencia de Lacan, entonces, en señalarnos la obra de Frege sobre el número es para otorgarle el determinismo lógico-matemático a esta situación, como para que no quede capturada por lo imaginario. Todas las situaciones que se van a dar ahora, la demanda, la transferencia, la posición del analista, los problemas cruciales del psicoanálisis. Y vean que el uno al que estamos arribando adviene como uno en función como decíamos recién, de la existencia de ese otro, ¿sí? No podemos tener uno si no tenemos previamente fundado el cero. Bueno, para Frege es imposible concebir el número a partir de una experiencia directa de los sentidos en la naturaleza física. Es decir, no le vayas a traer a Frege una manzanita, otra manzanita y ponerla arriba de la mesa para contar. No, no es por ahí. Y eso también le sirve a Lacan, evidentemente. Para Frege el número es un objeto que no está en la naturaleza física ni se puede percibir a través de los sentidos. La tesis de Frege demuestra que el ser del número no se sostiene en la naturaleza física, sino en la naturaleza lógico-simbólica del concepto. Entonces, como les decía recién, el uno es el que cuenta el cero, pero en realidad no hay uno sin cero que haya empezado la cuenta. También para apoyar esta manera lógica, digamos, sin sentidos atrapantes que propone Lacan, se sirve de un elemento de la topología, de la botella de Klein. Claramente mis posibilidades topológicas son muy pobres, a pesar de que tuve la fortuna enorme de hacer un curso con un maestro que Estela conoce muy bien, que fue Carlos Ruiz, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Me acuerdo que tenía de compañeros algunos que conocemos Estela y estábamos todos cortando papelitos para hacer bandas de muebles y pasándonos las plasticolas. Gran maestro Carlos Ruiz, una amorosa persona. Vaya el recuerdo. Bueno, la botella de Klein toma Lacan en este seminario. Y me gustaría, le pido a Laura, que pase un breve videíto para que veamos en el videíto, porque es difícil de imaginar, los objetos topológicos son difíciles de entrar con la imaginación, para que vean que, digamos, el videíto va a mostrar lo que intenta señalar, creo yo, Lacan.
Laura, si me haces el favor. ¿Cómo no? Ya lo estoy compartiendo. Bien, gracias, Laura. Por nada. Lo que el videíto está Me gusta el mostrando, video porque tiene una sí, cierta onda española. Me gusta el video ¿viste? porque tiene una cierta onda española. Sí, tiene Sí, claro. salero, tiene salero. Ole, Sí. ole. Ole, ole, esto que es tan rígido, ¿viste? Tan difícil, tan críspido. Bueno, lo que muestran las flechitas en ese video justamente es lo que Lacan va a tratar de señalar, que la botella de Klein, como después nos va a decir de la banda de Moebius, no tiene interior ni exterior. Que si se entra por un lado del exterior, se va a encontrarse alguien en el interior y entonces o sea, subvierte las dimensiones de la geometría claramente euclidiana desde ya, pero también de aquellas con las que nos movemos imaginariamente, donde para nosotros todo tiene interior-exterior. Eh, entonces, utilizar entonces la botella de Klein, es una botella flexible que se introduce dentro de sí misma, ¿sí? En realidad es un cilindro, ¿sí? Que se empieza a meter adentro. Se produce entonces una continuidad entre el interior y el exterior. O sea, las mismas propiedades, digamos, que vamos a encontrar en la banda de Moebius. Nos muestra lo que Lacan llama un círculo a contrapelo. Lo que es del interior se encuentra en continuidad con el exterior. Así entonces, si lo llevamos al aparato psíquico, lo llevamos digamos, al aparato psíquico, no hay lo consciente y lo inconsciente por separado. Hay continuidad entre uno y otro y en la pulsación del entre está el sujeto. Es el lenguaje el que entra en lo real y de allí deviene estructura. La botella de Klein, superficie topológica, cerrada, de una pieza inorientable, es una botella que no tiene interior ni exterior, tiene una sola cara. Si se secciona la botella de Klein a lo largo, vieron así como veíamos nosotros recién, lo que resultan son dos bandas de Moebius, figura topológica que tiene las mismas características de la botella de Klein. Bueno, Lacan en el seminario nos recuerda, ¿no? Hace así como hacía Carlos y nos dice, bueno, agarren la tijerita y agarren. Lacan nos recuerda cómo se construye. Lo que se obtiene es una superficie tal que no tiene ni derecho ni revés, que sin pasar por su borde una mosca o un ser infinitamente plano, bueno, que pasea por sobre esa banda, va a llegar al revés, supuesto, ¿no? No hay derecho ni revés, no hay adentro ni afuera. Bueno, ustedes saben cómo se construye la banda, ¿no? Ya no vamos a andar en eso. Posee un único borde y una única cara. Y a su vez nos recuerda Lacan esto, ¿no? Que si con un marcador hacemos una línea, ¿no? Nos vamos a encontrar que esta banda tiene esto, un solo lado y un solo borde. Lacan ya había asociado la banda de Moebius con la estructura del inconsciente en el escrito la ciencia y la verdad. El inconsciente, entonces, como la banda de Moebius, no tiene adentro y afuera como algo separado, tiene una continuidad y desde ya lo mismo en el interior-exterior. ¿Sí? Bien. Ahora, la botella de Klein también Lacan la va a utilizar para mostrar justamente, digamos, la relación de la demanda de sujeto al otro, digamos, esta cosa justamente de reversión, ¿no? Bien. Lacan allí ustedes tienen un montón de frases y de textos, digamos, de Lacan, donde va a decir de esto, ¿no? Por ejemplo, retomando la cuestión del uno, Lacan va a decir en esta clase que les acompaño, lo que de esos tres términos les digo va del uno al uno, dejando vacío por el momento el término central, nos recuerdan el estatuto del sujeto, la función radical de la repetición, y que en la enunciación de la verdad se funda sobre una intransparencia fundamental, es decir, no hay de la transparencia fundamental. El paso del 1 al 0, símbolo de sujeto, y del 0 al 1 nos recuerda la pulsación, ¿eh?
justamente del sujeto en ese desvanecimiento. Otra frase de Lacan donde habla de esto que hasta ahora les estuve comentando, del 1 al 0, del 0 al 1 y, digamos, de las figuras topológicas. Eh, a ver, acá, esta quería leerles. Eh, ¿Qué relación entre ese sujeto del corte y esta imagen en el límite de la imagen? Porque ya verán que de hecho no lo es, que intento hacerles presente aquí con cierta referencia matemática, como las que se llama topológicas, y con cuya forma más simple me contentaré hoy. Saben ustedes, saben ustedes que es fundamentalmente la misma que la de la botella de Klein. De hecho, se les recordaré y está inscrita hace poco en el tablero la banda de Moebius. Es decir, banda de Moebius, botella de Klein, 1 0 a 1, 1 a 0. Lacan está trabajando todo el tiempo, digamos, la cuestión del sujeto ubicado en el lugar que tiene que ver con la falta, con lo intransparente, con que no del orden de lo interior. El sujeto no es de lo interior. No es que el sujeto es lo interior y la conciencia lo exterior, digamos, para decirlo bueno. El sujeto es el inconsciente del interior y la conciencia lo exterior. No, pensaba así, claramente bueno, no es tampoco lo que nos muestran los sueños y cualquier formación del inconsciente. Bueno, entonces, Lacan utiliza todo esto para graficar la relación del sujeto al otro, a la demanda, el estatuto de lógica, de falta del sujeto, y también va a utilizar la carta robada para esto. ¿Ah? Fíjense, me pareció muy interesante que en esta clase él jugara con, ¿no? Digamos, ¿no? Jugara con la topología, jugara con la matemática y también juega con este cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, que ya utilizó, obviamente. Es más, tiene un escrito que claramente es sobre la carta robada, pero fíjense cómo se sirve también de algo que es del orden de lo narrativo, ¿no? Más como dijimos hace un rato, lo literario, el terreno de Freud. ¿Por qué va a utilizar la carta robada? Bueno, ustedes se acuerdan más o menos la estructura de la carta, ¿no? Digamos, y los personajes. Estaba el rey, la reina y el ministro, ¿no? Primera escena, vamos a decirlo así, el rey, la reina y el ministro, y de repente le llega una carta a la reina, ¿no? No sabemos qué dice la carta, pero el ministro ve la cara de la reina, ve algo la cara de la reina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? El ministro cambia en ese encuentro que tenían ahí, el rey no se dio cuenta de nada, el rey está desnudo, el rey no se dio cuenta de nada y cambia la carta y la sustituye por otra, se lleva la verdadera, la que le llevó la reina y sustituye una, digamos, una carta vacía o con un papel en blanco, no sé. Entonces, bueno, es alertado Dupin, que es el prefecto, ¿no? Digamos, es alertado de esto. Entonces, eh, sí, lo visible es invisible a los ojos. Entonces, ¿qué hace Dupin? Va a ver al ministro para tratar de ver, digamos, qué pasa con esa carta, y lo va a ver con unos anteojos negros. Esta es otra escena, por supuesto, va a verlo con unos anteojos negros para que el ministro no vea dónde Dupin pone la mirada. Dupin se da cuenta dónde está la carta, digamos, ¿no? Que vea la carta a la vista. Y otra escena es una nueva visita de Dupin al ministro donde cambia la carta. Bueno, ¿qué es? Además de que es un bellísimo cuento y que Poe era un genio, ¿qué es lo interesante para Lacan de este cuento? Que nadie nunca supo qué decía la carta. Es decir, la función del significante, ¿sí? No capturado, no alienado permanentemente al sentido, digamos, ¿no? El significante como vehículo de significación, ¿no? Pero que puede, nadie sabía qué era la carta, pero todos sabían que ahí había algo que hacer. Y cada uno lo leyó desde su lugar, por supuesto, pero nadie nunca supo qué decía la carta. Bien, entonces, ahora me gustaría pasar un poquito a la cuestión más que tiene que ver con la clínica, ¿ah? Con estas cuestiones clínicas que yo le decía que se ven en este seminario que me parecieron tan importantes, ¿no? Ligadas a la demanda eh, y ligadas a la transferencia y demás. La demanda, ¿sí? En el piso inferior del grafo, Lacan va a ubicar, y ahí te pediría, Laura, que muestres el esquemita, ese esquemita simple del grafo que ¿Cómo te, que no? te ¿Cómo no?
Unos segunditos nada más y yo te aviso y sacamos. Bueno, está tomado obvio del seminario, ¿no? Bueno, ustedes ven acá claramente cómo Lacan ubica el A, ¿no? El A, y del otro lado ubica la significación del otro, ¿sí? Ya no el A pelado, para decirlo así, ¿ah? El A como otro, ¿verdad? Sí, como gran otro. ¿Por qué? Porque este A sin el marcado de la significación proveniente del deseo del otro es el lugar del código, ¿no? El código, la batería significante, ¿no? Batería significante con lo que nos encontramos en la vida cuando llegamos. Pero para que se produzca algo del orden de la demanda, y Winnicott diría para que se produzca algo del orden de armar una pareja de crianza, ¿no? Tiene que haber, eso tiene que pasar a nivel del mensaje, que es el significado del otro, es de su deseo. ¿Ah? Es desde ahí donde el otro primordial tiene que poder leer el grito. Vieron que Lacan habla del grito ahí, ¿no? El grito del niño, del bebé, si el otro lo lee desde el código nada más, sonamos. Ahí nos quedamos en un nivel absolutamente reducido de codificación. Lacan va a decir, no, pasa, es leído, es escuchado ese grito desde el deseo del otro, del significado del deseo del otro, y entonces ahí al sujeto le vuelve la demanda, digamos, ¿no? Le vuelve su demanda en forma invertida, dirá más adelante. Bien, gracias, Laura. Estamos abajo, ¿no? En la pastecita de abajo del grafo. En el piso inferior del grafo, Lacan va a ubicar el lugar del código tesoro de los significantes, bueno, lo que decíamos recién, ¿sí? De ese otro le volverá aquello, entonces, aquello que fue su necesidad. ¿Se acuerdan? Vivencia de satisfacción, primer grito, llanto, bueno, aquello que fue del orden de la necesidad, cuando hace ese pasaje y es escuchado desde el deseo del otro, no desde el código, ya no es necesidad. Es decir, ya ahí cayó la necesidad. Digamos, eso es del orden de la demanda, porque está atravesado por el deseo de ese otro. Ya tendrá estatuto de demanda, ¿no? ¿Qué sería una demanda entonces? Digo yo, aquello que por medio de la presencia del deseo del otro cae como necesidad y vuelve como demanda. Y este es un punto estructurante y constitutivo, ¿sí? Por tanto, lo que tiene que ver con lo humano nunca se da en el orden de la necesidad. Entonces, dice Lacan, ¿cómo puede ser que los postfreudianos interpretaran la frustración ligada a la necesidad? Yo vuelvo a decir, ¿cómo puede ser que hoy la frustración se la ligue a la falta de un objeto concreto? Y no me refiero al consumo problemático, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, y no a esa relación que el sujeto arma a ese objeto y a todo lo que de alguna manera significó en su historia la relación a su otro para que tenga la relación que tiene a ese objeto, ¿no? Lacan es taxativo con esto y claramente quiere marcar, la frustración no tiene que ver con una necesidad. Eh, no me frustro porque no me dejen comer, no sé, helado. Me frustro en algún lugar por lo que ese helado significa y significó y se escribió, digamos, en la historia, para dar un ejemplo muy nimio. Y también por cómo se me niega ese helado, por ejemplo. Digamos, pero no por el helado, digamos. La frustración no remite a la necesidad, ni necesidad del hambre, ni necesidad de... No, primero que cuando ya quiero helado es porque hay un deseo, ¿no? Entonces, pero no es eso, no es del orden de la necesidad. Bien. Entonces, ¿cómo se liga esto con la posición del analista? ¿Cuál es ese campo del otro que nos atañe como analistas, ya que tenemos que semblantear su lugar? Bueno, yo creo que, bueno, acá lo dice clarito, ¿no? Pero yo subrayo esto. Tenemos que partir del sujeto supuesto saber, ¿sí? Eh, el sujeto llega, el paciente o la paciente llega a buscarnos, ¿ah? Con una demanda, en el mejor de los casos. Yo que trabajo tanto con adolescentes, muchas veces no es el adolescente que llega con una demanda. La demanda viene del otro. Por lo tanto, es muy importante, esto ad hoc, obviamente, pero en la clínica con adolescentes es muy importante que podamos discriminar cuál es la demanda de padre y madre y cuál es la demanda del paciente adolescente. Y si la hay, tal vez no la haya.
Bueno, no me voy a meter, me apasiona la clínica de un adolescente, entonces sigo. Eh, pero bueno, en general el paciente llega con una demanda, supónganse, ¿no? Esta ya no tiene que ver con una necesidad. Partamos de la base. Pero para entender la demanda en tanto analistas, tenemos que, dice Lacan, y esto lo dice taxativamente, que despegar este movimiento de la teoría de la comunicación. Esto no tiene nada que ver con la comunicación. No es que si el paciente viene y me dice, no sé, yo tengo ataques de pánico, pero además soy así, soy duro, rígido, distante, no sé, y me empieza a describir cómo es. Eso quiere decir que él es, que me está diciendo, me está comunicando algo que es así. Eso es como él se percibe. Y tal vez sí lo sea, no lo sé, pero quiero decir, de ninguna manera tengo que creer que eso me está comunicando una info. Yo sé que les puede parecer que estoy diciendo una tontería, pero Lacan insiste en marcar esto y me parece bien. Em, entonces dice, el lenguaje no es un código, precisamente porque en su mínimo enunciado acarrea con él al sujeto presente en la enunciación. Y esto vuelve a cobrar claridad en el esquemita que vimos recién. El sujeto, el lenguaje no es un código. El código era, ¿se acuerdan? El A, hasta ahí. El tesoro de los significantes. El lenguaje no es un código. ¿Por qué no es un código? Porque al lenguaje accedemos a partir de estar, digamos, de que ese lenguaje está atravesado por la significación del otro. Por lo tanto, ya nunca va a ser un código. La dimensión de lo pedido, dice Lacan, la dimensión de lo mendigado, la dimensión de la demanda, es una fórmula más fuerte que en nuestra lengua, bueno, porque está hablando tu demand en inglés, demand en inglés es exigencia, y solo podemos sonreír ante el artículo de alguien que habiendo llegado a ser un especialista del tacto en psicoanálisis, obvio le está dando un palo a algún detractor de él. Hizo un gran descubrimiento maravilloso por los efectos catastróficos que tuvo, cuando abordó la interpretación de tal o cual de los rodeos del discurso de su analizada, diciéndole que ella pedía tu demand, haciendo uso del tu demand en vez del tu need. Bueno, digamos, del, ya sabemos de quién habla, pero no hay interjección que no se sitúe exactamente alguna parte en el corte entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y el lugar del otro. De lo que una persona viene, bueno, ahí sigue dando, pero esto no me parece que es importante. Bueno, voy a intentar con todo esto hacer ese hilo que me emociona recordar que Ciarreta nos pedía que hiciéramos y que a veces lo logramos y a veces no. Intentando ahora, digamos, decir de mi lectura de todo esto que fue acompañando, transmitiéndonos Lacan o trayéndonos Lacan. Lacan en ese momento particular que señalé al principio, o sea, el momento de la creación de la Escuela Freudiana de París, quiero ubicar que el psicoanálisis se sostiene en la lógica de la falta, es decir, utiliza la lógica numérica para dar cuenta de aquello vaciado de sentido, entendiendo sentido como lo que coagula a partir de la necesaria significación del otro, alienación al otro, de la cual para que surja el sujeto, él mismo tiene que separarse. Es decir, no entendamos sentido, ¿no? Digamos, como algo, eh, digamos, si hay algo que necesitamos que ocurra, es la alienación al otro, ¿sí? No me puedo desatar de un lugar donde no he estado atado, ¿no? Entonces, la alienación al otro que produce significaciones y por supuesto también produce sentidos, digamos, el trabajo del analista va a ser justamente, ¿no? Acompañar a que el sujeto haga, hace un rato Estela hablaba del Fordá, los Fordá necesarios para salirse de allí. ¿Ah? Digamos, soltar y que aparezca aquí una nueva significación, esta vez de su lado. Es decir, de ese deseo que inevitablemente se armó en el campo del otro, a través del lenguaje y a través del trabajo analítico, digamos, ¿sí? El sujeto va extrayendo su propio deseo. ¿Mm? Eh, para esa operación de separación es fundamental salir del sentido. Este es el intento de Lacan. Personalmente,
creo que esta es la lectura, que toda esta necesidad de reducir por la lógica matemática, topológica, hasta la lógica de la lógica, para decirlo así, en la literatura, porque claramente el texto de la carta robada es un texto que es tomado como ejemplo lógico para quien, los estudiosos de la lógica. eh, lo que es importante entonces es extraer el deseo del sujeto en los semblantes y las significaciones de las que proviene. Como decíamos anteriormente, es crucial ubicar qué posición tomamos los analistas en relación a esto. Uno de los ejes planteados como problema crucial, yo creo, por Lacan, tiene que ver con la función de la identificación en la relación con la transferencia y la demanda. Y esto, prefiero así charlarlo que ir leyéndolo, por ahí después me repito así. A ver, no olvidemos que, digamos, Freud plantea claramente, digamos, un análisis interminable, ¿sí? La roca viva freudiana plantea eso. Y los postfreudianos hicieron de esto un tótem directamente. Pero además hicieron de esto no solamente una imposibilidad de terminar un análisis, porque el análisis es interminable, sino que hicieron una entronización de ellos mismos y ellas mismas con el análisis didáctico, ¿sí? Donde la idea justamente era que, pero esto claramente ustedes lean textos de postfreudianos y bueno, Lacan lo dice más de una vez y es clarísimo, ¿no? La idea era que llegado a un punto del análisis donde pasaría ese analizante a ser analista, se identifica a su propio analista, ¿sí? Es decir, la identificación puesta como diríamos al final de un análisis que igual es marcado como interminable, ¿no? Ahí lo que hay es una antronización del analista, no nos engañemos. Ahí lo que hay es un lugar amo del analista que entonces jamás caerá. Pero si el analista jamás cae, esto no solamente trae, ustedes saben que yo suelo tener toda una posición de hablar de la política del psicoanálisis, ¿no? No me voy a meter ahora con eso, pero digo esto. Por supuesto que esto trae que se entronicen, digamos, claramente ese analista como un amo, ¿sí? Pero además es lo contrario de lo que Lacan plantea que debe pasar en un análisis. A ver, el análisis. Armado la transferencia, vamos todavía, se armó la transferencia, así se inicia, perfecto. Sujeto, supuesto saber entonces, porque ¿cómo se va a armar una transferencia si no le supongo un saber? Claro que le tengo que suponer un saber al analista. Transferencia, que no es mala palabra, no es mala palabra amor de transferencia, con todo su componente de odio. No, ninguna de esas es mala palabra. El tema es qué hace el analista con eso, no que el paciente lo sienta. Bueno, lo que Lacan va a plantear, por supuesto de una manera muy rudimentaria, discúlpenme, también es mi lectura o la manera que yo lo transmito así esquemáticamente, lo que Lacan va a plantear es que si ese análisis labura bien, funciona bien, a medida que se avanza en el análisis, ¿sí? Ese sujeto supuesto saber va a ir saliéndose de la persona del analista. ¡Ah! ¿Cómo sabe mi analista? ¡Ay, la interpretación que me hizo! ¡Ay, lo que me dijo! Va a salirse de la persona para cada vez más pasar a estar en el dispositivo, para decirlo así, es decir, confiar y suponerle un saber al análisis, más allá de la persona. Y si todo sigue bien, el sujeto supuesto saber va a caer, ¿sí? Y lo que quedará es la relación del sujeto a su verdad inconsciente. El saber para el sujeto va a estar en su inconsciente. Quienes hemos concluido un análisis, digamos así, con todo el respeto de que no es ninguna cosa que, no sé, no salen fuegos artificiales, no es ningún momento en que uno hace una fiesta como cuando se hace una, no sé, una despedida de soltero. Ahora estoy casado con mi inconsciente. No, no pasa nada de eso, al contrario, son momentos muy, muy conmocionantes, muy locos. Bueno, pero yo he salido del consultorio de mi querida analista, digamos, de quien fue mi analista, digamos, muy conmocionada, y había días que me iba para un lado, días para el otro, es muy conmocionante ese tiempo. Pero quienes lo hemos atravesado, sabemos que ocurre esto, de que de repente estamos muy advertidos de nuestro inconsciente, es decir, escuchamos no solamente lo de los pacientes, escuchamos mucho nuestros lapsus, aparecen como muy claros, aparece una cosa
realmente hay una relación distinta al inconsciente, ¿sí? Eh, que entonces ya no se nos engancha con alguien que nos podría hablar de nuestro inconsciente. Hay como una relación al inconsciente como muy cercana, muy directa. Eso no nos hace ni mejores que nadie, no, es esa la relación. Pero entonces, si se da esto, que el sujeto supuesto saber debe caer para que justamente no exista un amo para el sujeto, pues si no estamos en el principio, los post-freudianos lo que hacían con la identificación era absolutamente lo contrario. ¿Ah? Digamos, que allí acá el analizante digamos, pasa a ser analista, pero identificado su analista. Y lo que Lacan también está hablando, que después, por supuesto, esto también pasa dentro, vamos a ser claros, ¿no? Esto también pasa dentro de la Escuela Freudiana de París. De hecho, después se armaron unos despelote bárbaro, Tela lo sabe bien, digamos, se armaron unos problemas con el pase que después Lacan terminó diciendo, bueno, que creo que el pase tampoco es un buen recurso. Entonces digo, no estamos hablando de qué maravilloso, no, lo que sí es, lo que yo creo que es un enorme aporte, además de muchos otros que hizo de Lacan, es esa dinámica de cómo el sujeto supuesto saber tiene que caer para que el sujeto pueda vérsela con su verdad. Pues si no, no hay análisis, o sea, no hay fin de análisis, no hay análisis. O sea, si yo sigo creyendo que otro tiene la verdad sobre mí o el saber sobre mí, no estoy ahí no hay análisis. Para Lacan, entonces, es fundamental diferenciar esto, ¿no? Ubica digamos, que los posfreudianos dejaron la transferencia absolutamente ligada a la identificación y vuelve a recalcar que la frustración nunca tiene que ser pensada como frustración de la necesidad varias veces, ¿no? Bien, yo voy a ir un poco terminando para después poder charlar, pero yo digo, es fundamental que nos preguntemos, por lo menos a mí me pasa esto cada vez que leo una clase de Lacan o un escrito de Lacan. ¿Para qué nos servirán todas estas apreciaciones que Lacan nos da, nos lega? Creo que es fundamental ubicar el estatuto del sujeto que nos compete para saber qué clínica hacemos. Una cosa es una clínica, un abordaje clínico. Un gran amigo bueno, que Estela también lo conoce porque tuvo muchos años en la ESBA y en Norberto Rabinovich. Norberto suele decir que hay una clínica del fantasma y una clínica del sujeto, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay análisis por ahí que conducen robusteciendo lo fantasmático. Es decir, a ver, y esto le pasó porque su abuelita, porque su tío, porque su... ¿verdad? Pero remiten permanentemente al Edipo, cosa que claro que está, nadie dice que no esté, pero robustecer la posición de alienación al otro, lo único que hace es esto, como robustecer profundamente al otro. Lo que una clínica que se sirva de esta cuestión de la lógica serviría o llevaría es a que sirviéndose de las formaciones del inconsciente, lapsus, fallidos, sueños, síntomas, ¿sí? Se escuche mucho más a la letra, en ese literal, digamos, ¿no? Y se apunte mucho más al sujeto. Es decir, que este para salirse de este otro, ¿no? Que el sujeto para salirse de este otro, ¿sí? A mí me parece que esto es fundamental. Ojo, esto no quita que en la vida de las personas, me habrán escuchado quienes me escucharon varias veces, hay situaciones que no son del orden de escuchar a la letra, como son lo traumático efectivamente acaecido, que tanto trabajamos en el equipo de acontecimiento traumático, ¿no? Hay situaciones traumáticas tremendas, vividas por alguien, que claramente son de otro orden. Y entonces ahí se trabajará de otra manera, pero nunca se trabaja robusteciendo al otro, ¿no? Pero es de otro orden. Ahora digo, en lo que hace a la escucha, digamos, ¿no? Eh, Acá está diciendo Mariana, es el caso por caso. Sí, claro que es el caso por caso, siempre. O sea, eso obvio, digamos, ¿no? De ninguna manera estoy tratando de provocar una generalización no, estoy tratando de leer lo que Lacan dice en términos generales, entre comillas. La realidad es que la posibilidad de que haya un análisis es que apostemos a que el sujeto haga su movimiento, acompañar a hacer ese movimiento de restarse del otro. El for y el da. Estela lo traía tan pertinentemente. Cuando Freud muestra ese juego maravilloso que todos y todas seguimos jugando en la vida, en un montón de decisiones que tenemos que tomar.
cuando muestra el juego de su nieto en la cuna, ¿no? Ve el juego. Entonces juega con el carrete el nieto. Y entonces dice, ah, claro, porque su madre se fue y entonces para hacer algo con la angustia, pasar la angustia de pasivo a activo, su posición de pasivo a activo con la angustia, entonces arroja el carrete para arrojar él a la madre. Pero más allá de que después Lacan maravillosamente hace la lectura de esto, en un pie de página, Freud dice que era genial también, sin duda. Dice Freud, lo que no entiendo es por qué el júbilo es mayor cuando dice fort que cuando dice da. Es decir, cuando dice arrojo que cuando dice lo acerco. Entonces Lacan va a decir es que lo que se está arrojando afuera no es la madre convertida por los jíbaros en un pequeño carrete. Lo que está arrojando afuera es el niño, se está arrojando afuera al campo del otro. Eso es lo que el análisis acompaña a hacer en cada movimiento, en cada sesión. Y como decía ahí una compañera o compañero, decía caso por caso, por supuesto, sesión tras sesión, caso por caso. Lo que acompaña es a salirse justamente del atrapamiento fantasmático de la frustración, la necesidad, la demanda, lo que el otro no me da, para ubicarme en un lugar que tenga que ver con mi subjetividad. Bien, entonces, eh, podríamos decir que Lacan trata de reafirmar la lógica de la falta en la constitución de sujeto, ¿sí? Lo dije varias veces. Eh, porque acá lo que quiero subrayar es a qué se refiere con no responder a la demanda, cualquier analista que diga eso, que digamos eso cualquiera de nosotros, ¿no? eh, no responder a la demanda. Y que esto se toca entonces con hablar de la abstinencia freudiana. La abstinencia freudiana fue absolutamente confundida por el post-freudianismo, ¿no? Digamos, quienes tenemos más años sabemos que cuando nos empezamos a analizar, tipo 20 y pico de años, el analista era como una especie, o la analista era como una especie de ser lejano al que casi no había que mirarlo, más o menos, y que si te lo encontrabas en el supermercado era terrible, porque no podías encontrártelo. Y si entrabas al cine y te encontrabas con el analista, te tenías que ir, porque no te podías encontrar con el analista. Una cosa horrorosa por haber entendido todo mal en relación a la abstinencia freudiana, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esto que puntúa Lacan. Para mí, si ustedes me dicen qué es la abstinencia freudiana, no responder a la demanda de saber. Ustedes me pueden decir de amor también, sí, sí, está bien. Obviamente sabemos que hay claramente no, digamos que diremos a ciertas demandas amorosas en la transferencia, pero la demanda de saber, sobre todo, gente, esa es la abstinencia. ¿Qué quiere decir la demanda de saber? El otro quiere de alguna manera que yo le diga lo que le pasa. Es a eso lo que no hay que responder, digamos. Solamente, insisto, en algunos momentos, cuando ante situaciones muy tremendas, a un paciente puede servirle, y mucho, que uno pueda ubicarle, que por ejemplo, como pasa claramente en los casos de abuso, digamos, o de violación, que claramente ha sufrido algo de lo que fue, digamos, víctima por alguien que lo ha arrasado en eso, esa situación, ¿sí? Digamos, ahí no es que yo sé lo que le pasó, el que el analista lo reafirme de alguna manera, lo que implica es darle una connotación que muchas veces no se le da y es de creer a ese dolor, ¿no? De poder escuchar ese dolor creyéndolo. Pero sacando esa situación, no nos metamos ahora con eso, la abstinencia freudiana es no responder a la demanda de saber. Si un paciente viene todos estos días que estamos viendo los diagnósticos de autismo a mansalva, si un paciente viene y me dice que porque tiene el color rojo, no sé qué le pasa con el color rojo, o no sociabiliza, ¿no? Decirle, ah, claro, esto pues ya sé que un analista que se precie no va a hacer eso, pero ustedes me entienden. De alguna manera responder a eso sin poder preguntar y escuchar qué quiere decir eso y con qué se enlaza eso y por qué pensará eso sería justamente, digamos, eh, violar la abstinencia freudiana, responder a la demanda de saber. ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? Pero entonces, no, pero ves esto, ¿por qué esto? Y lo que vos me dijiste, ¿no? ¿Y qué te dije? ¿Y qué se escuchó? ¿Y cómo fue? Es decir, no responder a la demanda de saber es lo que nos dice todo el tiempo Lacan, porque nos dice, el saber va a tapar a la verdad del sujeto, ¿no? O sea, si yo pongo mi saber, estaré tapando la verdad subjetiva. Bueno, voy terminando.
Lacan dice en este seminario, toda enunciación habla del deseo y está animada por él. Esa frase me encanta, porque también es muy importante el enunciado, es muy importante lo que un paciente dice, es muy importante lo que un analista puede decirle, si eso activa y ayuda, pero tan importante como lo que se dice es como, o más importante, es el sujeto que lo enuncia, la enunciación, el modo de decirlo. Si yo digo tremendo, no es lo mismo que si digo qué tremendo, no es lo mismo si digo, ah, sí, tremendo. Digamos, la enunciación es la que porta la verdad, digamos, no el enunciado. El enunciado puede ser el mismo. No hay modo que un análisis se inicie si no hay suposición de un saber del otro, encarnado en el analista. A esto Lacan, como dijimos recién, lo llama sujeto supuesto saber. Ahora bien, es el sujeto el que supone un saber, pero es imprescindible que ya desde el comienzo el analista sepa que no sabe, salvo hacer lo que hace. Es decir, salvo hacer su tarea, del dispositivo analítico, lo que... O sea que él, el analista en la dirección de la cura, deberá trabajar para la liquidación de la ilusión del paciente de que hay un otro que sabe por él. A esta demanda es a la que no hay que responder. Esa es la demanda a la que no hay que responder. Usted sabe de mí, de lo que me pasa a mí. Ya que justamente el fantasma, construcción y respuesta a su pregunta de qué quiere el otro de mí, alienación necesaria en los inicios de la vida, es también lo que ocasiona el padecer que hoy lo abruma. El analista trabaja semblanteando ese lugar supuesto, pero desde el inicio su semblante es de lo que falta esa completud. Bien, voy terminando ya, gente. Desde ese lugar irá trabajando para que el paciente sepa vérselas con la soledad. Podemos decir también con la ausencia radical del otro, o con que no hay otro del ¿Por otro. qué, Gaby, no decís la página, Gaby, por qué no decís Sí, la página en la que estás puntuando? la de la anunciación, porque esto es, esperen, esto que estoy diciendo lo escribí yo. 140 y pico. Pero la Ah, página, perdón. esto que estoy diciendo lo escribí yo, pero la frase que me gusta mucho está, Sí, espérate que ya te lo busco. Eh, 150 y pico. ¿Será donde habla de Tao Te Ching? claro, por ahí Toquín. abajo, exactamente, por donde habla de Tao Te Ching, exactamente. Ahora no estoy encontrando, no tenía, Bien, no noté 153. 153, ya está, 153. ahí está. Listo. Entonces, Sí, sí, ya está. 153. les decía, hermosa esa frase. Les decía, esperen que encuentro acá donde estaba, no responder a la demanda, a esta demanda de saber a las que no hay que responder. Y ahí está. Eh, les comparto acá una excelente, hay un libro maravilloso para mí es de Jean Alouche, que se llama El amor Lacan, que habla de la transferencia, ¿no? Entonces dice que bueno, Lacan también lo dice, pero de otro modo, pero Alouche dice que, bueno, que la transferencia, según la entiende Lacan, es el único amor que trabaja para su liquidación, es decir, para que se termine, es decir, que empieza en transferencia el paciente, y un día nos deja de amar como analista, no quiere decir que nos deje de querer como persona, nos deja de amar como analista. Y Alouche dice, se llamará amor Lacan a esta figura del amor, donde se manifiesta el carácter limitado de la experiencia amorosa. Amar así vale como una figura inédita del amor. Una palabra muy simple podría aproximar el tenor de dicho juego. Amar es dejar al otro estar solo, efectivamente solo y a pesar de eso amado. Es decir, no responder a la demanda de saber es dejar al paciente solo mientras lo acompañamos a que encuentre su verdad. Un amor tal no unifica. ¿Qué le ocurre entonces al amado? Es amado, pero no por ello con un amor que pudiera atentar contra su no menospreciada soledad. Amado podrá sentirse no amado, no amado podrá sentirse amado, lo que puede abreviarse así. Habrá obtenido el amor que no se obtiene. Bellísimo este párrafo de Lush. Bueno, desde ese lugar irá trabajando, como les decía, ¿no? Y ahí aparece tal de nuevo, ¿no? Toda la cuestión de lo que la castración implica en torno a la falta en ser. Eh, Cuando decimos que un paciente llega a su verdad subjetiva, nos referimos a que hayan ido cayendo los sentidos que lo alienaban al deseo del otro.
y entonces, advertido de los entrampes fantasmáticos que supo construir, trabaje para derribarlos, llegando a algún punto de sinsentido que seguramente, angustia mediante, lo confrontará con la castración del otro. No hay a quien quejarse, no hay a quien pedir que se solucione tal o cual cosa, pero no por ausencia, sino por imposibilidad. Bueno, para finalizar, 3 líneas de un poema de Juarros, que a mí me parece que en este poema, y con todo esto que Lacan fue tratando de transmitir, y ojalá algo les haya transmitido, dice exactamente dónde se ubica el analista, o por lo menos dónde se debería ubicar el análisis. Entre la mesa y el vacío hay una línea que es la mesa y el vacío, por donde apenas puede caminar un poema. Yo digo que por esa línea trabaja el psicoanálisis para que el sujeto arribe a su verdad, dejando caer saberes del otro. Bueno, hasta acá llegué yo. Espero haberlos acompañado. Igual como dije desde el principio, es una lectura. Muy bien, muchas gracias, Gaby, muchas No, por gracias. favor. Ahí dejé en el chat eh, el mail de Gaby para consultas, ya sea ahora consultas o los que después escuchan la grabación, que hay mucha gente que después como quedan... Ah, perdón, Lauri, poned en el chat cómo llegar a acceder a las grabaciones de Centro 2 del seminario. ¿Cómo no? Y también les puse las versiones que sugerimos del seminario, este seminario, que son las primeras 4 clases, la tienen por Rodríguez Ponte, y la siguiente por la versión colombiana, que ahí les dejé en el chat. Bueno, te cuento, Gaby, cuando hablabas del 1 y del 0, Fernanda Massa recordó el juego del 1, ¿viste? Y dice que partís, a ver, cuando jugás 1 del juego, partís de la salida, que sería el 0, y contás 1, 2, etcétera. Ajá. Ella misma, bueno, en un momento vos lo leíste, lo visible es invisible a los ojos, y Mariana Tan, no, lo de caso por caso, y Mariana Tan, no sé a qué te referís, ahora en todo caso, si habilitan los micrófonos, te referís a, no sé, me encanta, dijiste, y en silencio, no sé a qué te referías, pero bueno, a ver si querés decir algo, volver sobre el 0 y el 1 y los juegos, eh, del, los juegos de los chicos, ¿no? Cuando no pueden Sí, sí, salir de la salida o cuentan la sí, salida como 1 y no como 0, ¿no? sí, Mm. sí. Bueno, Bueno, hay un juego que muestra la importancia de la falta de un modo maravilloso, ¿no? El Shenku. ¿Se acuerdan del Shenku? Que se llama Shenku, ¿no? Solitario. O sea, que está lleno de cuestiones así, de cositos, pero hay uno que falta. Si no falta ese uno, no hay ah, forma. Si no hay falta ese el uno, no hay forma Senku, de sí, jugar, ¿no? No hay sí, no hay forma. forma de mover las piezas. Exactamente. ¿Saben lo que es el Senku? Es el juego ese de las pelotitas y que tiene un agujero en el centro, porque por ahí no tienen ni idea de lo que estamos Claro, hablando. es todo un cuadrilátero donde están unos pititos así, unas cositas y demás, y uno clavados. Y en el medio hay uno que falta. Entonces a partir de ahí se va pasando, digamos, el segundo pasa por encima del primero y se saca el que estaba ahí. Pero si no falta ese, no hay forma de jugar. Es bárbaro eso. Bien. Silvina Alberti, ¿querés habilitar el micrófono? Y se trata de que se vaya vaciando ese juego, como vaciando de sentido. ¿Por qué mejor no habilitamos los micrófonos y si pueden las cámaras también? Porque es más agradable verlos, ¿no? Y hola Tiene que Estela, haber un hueco, dice Mote. Gaby. Sí. Hola Silvina. Hola, Silvina. Silvina, sí. Perdón que no pongo la cámara, es que estoy con la señal que va y viene y No hay problema, no hay prefiero problema. seguir escuchando. Este, Bueno. me acordaba del juego este que precisamente se trata, ¿no?, de que se vaya vaciando, ¿no?, el juego, porque va saliendo una pieza y lo pensaba precisamente bueno, en relación a lo que venían contando, ¿no?, en esta clase, como, digo, como si fuera un vaciado de sentidos, ¿no? De que, bueno, uno viene con esto del otro, pero bueno, necesita ir vaciándose de esto para poder encontrar lo propio.
Yo, porque finalmente en ese juego creo que queda, ¿no? Como alguna fichita, algo así. No, no me acuerdo muy bien. Lo tenía de chiquita, pero me falla la memoria. No, pero es así, bueno, va a quedar uno, te va a quedar, o sea, claro, ahí está bárbaro. Acá Lorelei lo lo estoy está mostrando. mostrando. Sí, sí, Ese es sí. maravilloso. Muchas Perfecto. gracias, muchas Claro, gracias. tal cual. Ese es. Entonces se va pasando y va a quedar uno, digamos, o quedará más y gana el que más consigue, como dice Silvina, de desocupar, para decirlo así. Pero es condición necesaria que esté la falta, o sea, si no falta Claro, uno, no se puede. Entonces, esto es lo esencial que Lacan quiere transmitir, porque cuando hablamos de la significación del otro en el grafo, ¿sí? Para que haya significación del otro y no quede a nivel del código de significante, de la batería significante, es porque hay falta, si no hay deseo del otro. Entonces, empieza con el cero la cosa, ¿no? Empieza con la falta, empieza con el cero a partir de la cual se puede contar, empieza con lo que no haya colmamiento absoluto y que se arme la significación de la que después uno se va desprendiendo en el movimiento, ¿no? De un análisis, ¿no? Para armar la propia. Bueno, perdón, es llamativo. Algunos niños, cuando empiezan a jugar o le das un senku, agarran y lo miran y ponen la fichita que hay de más y lo miran y no quieren y no saben si jugarlo. Para empezar a jugarlo, le indicas que tiene que faltar la fichita. Y lo Claro. miran y lo quieren y no lo quieren, digamos, ¿no? Algo de esto. Insisten con que está todo completo. No puede ser así, tiene que estar completo, no puede ser así. Claro, pero todos son juegos, recién una compañera decía el Tetris. Claro, pero todos son juegos que tienen que ver con jugar con el vacío, ¿no? Y los significantes, dirían, ¿no? El cero y Claro, el uno. Pero si no hay el claro. cero, no hay posibilidad. Eso es lo Bueno, que quiere decir acá. y el inicio de los jueguitos, por ejemplo, la oca, que se usa un montón, hay niños que insisten, no pueden contar el cero, digamos, ¿no? Claro, Partir de ahí. están Entonces, diciendo algo de eso, sí, están diciendo algo. claro, claro. Claro, gracias, Fernanda. Gaby, Tenemos una Hernán pregunta de levantó la Hernán mano. Sí, Hola Hernán José. Hernán, hola Hernán, Así que ¿cómo va? habilita Hola tu Tucumán, micrófono, por favor. Hola, Ah, ¿cómo están todas y todo? Yo soy Gaby. ¿qué haces? Primera vez que me sumo a la actividad de acá, estoy fascinado. Te quería hacer una consulta, Gaby, sobre algo que dijiste con respecto a la frustración, porque primero que es un concepto que está como muy utilizado desde la psicología, lo jurídico, se utiliza en informes, o sea, muy trillado, y me parece muy piola cómo lo problematizás, pero dijiste cuando diste el ejemplo del helado. Mm. Obviamente no me frustro porque no como helado, sino por lo que el helado significa en tanto significante. Pero además dijiste algo y por cómo me frustraron. O sea, introdujiste algo sobre el modo en que se produce esa Ujú. frustración. ¿Podría decir algo más de eso que me parece muy piola, digamos? Gracias, Hernán. Saludo a Tucumán. Digo, a ver, justamente, para mí todo lo que tiene que ver con aquello que hoy, como vos bien decís, se llaman intolerancias a las frustraciones. Vieron que hay toda hoy se habla de las patologías, ¿no? Más de la impulsión ¿no? Y las neurosis narcisistas, patologías de la impulsión. Se arma un quilombo así, una mezcla, y se pone la frustración todo el tiempo como que son personas que no pueden tolerar la frustración. ¿Sí? Claramente es una lectura que no va a llevar absolutamente nada, porque ese concepto de no puedo tolerar la frustración, no puedo tolerar que no me den un vaso de agua cuando lo pedí hace un rato, no tiene que ver con que no soporto tener sed o con que no soporto no tomar ese agua, tiene que ver con lo que para mí implica que me digan que no, con lo que implica esperar al otro, con cómo se inscribió en eso en mi historia, con cómo fueron las primeras experiencias donde el otro ejerció una función, reverie, diría Bion, pero una función de sostén, diría Winnicott, de frustrarme, ¿sí? Digamos, en el sentido de las primeras frustraciones que se juegan en los primeros años de la subjetivación, ¿sí? Pero en ese sentido, pensar la frustración como algo que es entonces, ay, qué narcisista es este sujeto, porque no soporta la frustración, es una lectura absolutamente errada y que no va a conducir a ningún lado, porque no está leyendo nada del andamiaje simbólico, imaginario, real de esa historia. Entonces, la relación a una frustración tiene que leerse en relación a la historia y a cómo
digamos, qué ha ido pasando con la castración, privación, frustración en esa historia. Va, por lo menos lo veo yo así. Bien, bien. En los chats, Silvia Betrano recuerda el Tetrix, que parece que es un juego del celular, Sí. y Mariana Tan vuelve, es la que yo le preguntaba sobre el silencio, a qué se refería. Dice, frente a un silencio prolongado del paciente, ¿cómo pensar nuestra intervención? Ay, No qué sé si lindo, querés decir una algo en torno pregunta. a los silencios. Sí, qué linda Me pregunta. parece lindo como para desplegar algo. Sí. Sí, y sobre todo porque quienes somos analistas o trabajamos mucho con adolescentes, el silencio está muy presente. Digamos, los y las adolescentes valoran mucho su palabra. No es que no tienen nada para decir. Cuidan mucho a quien se lo dice. Entonces, hasta que tomaron confianza con nosotros, transferencia con nosotros, y pueden, y hasta transferencia con el dispositivo, por ahí se la pasan, Mariana, calladísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con el silencio? Tal cual, ¿el silencio es un vacío? Me llevaste, Mariana, a preguntarme cosas, ¿no? Pero digo, ¿es un vacío? Yo podría decir que sí y podría decir que no. Es un vacío de palabra dicha, pero de ninguna manera creo que sea un vacío. Entonces, ¿qué hacer con el silencio? Cuando se trabaja con adolescentes o con niños, claramente uno pregunta cuando hay silencios. Uno no tiene miedo a poner la pregunta de uno. Lo que siempre tiene que tener uno es saber que eso que dijo Lacan, no taponar con el saber, con lo que uno cree que sabe, ¿no? Sino que preguntar para acompañar al otro en una función dialógica que a lo mejor aparezca la palabra dicha. Pero si no, tal vez, digamos, primero, claramente se trata de adolescentes hablar y preguntar uno, porque si no el adolescente no lo tolera y lo que va a hacer es encerrarse más en ese silencio. Pero también poder escuchar qué dice ese silencio, porque el silencio habla. Uno puede escuchar que hay silencios más temerosos, silencios, ¿no? Que claramente hablan de meterse para adentro. Y entonces uno, con cuidado y pudor, puede decir algo de ese silencio. Algo que aventura, que no es que está diciendo una verdad. Uno puede decir, a mí me parece, yo creo, me parece escuchar en tu silencio. Uno puede decir algo de silencio. Ahora, a su vez, hay modos también de conectarse, ¿no? Yo no creo en esos análisis que si el paciente viene y no habla nada, uno se queda callado toda Lo cual no quiere decir que uno no haga eso como intervención en alguna sesión, ¿eh? Ojo. Pero esa dinámica de que si el paciente no habla, yo no hablo, y entonces nos quedamos así, y el paciente se va, me paga la sesión y ya está, y vuelve la próxima. Para mí ahí hay algo del orden del analista que no mueve como para preguntarse qué pasa ahí. Pero entonces hay silencios y silencios. No creo que el analista se tenga que quedar silenciado frente al silencio, pero sí tratando de escuchar qué dice ese silencio. Y con adolescentes y niños ni que hablar, ofertar el dibujo, ofertar la canción, ponerse a cantar el analista una canción y que el niño la acompañe. Hay un montón, bueno, Estela trabajo y trabaja con niños mucho. Hay mucho que hacer de uno para que ese silencio pueda tornar en alguna palabra dicha, sí, digamos. Pero más allá de eso, me hiciste acordar, Mariana, que Lacan diferencia, no me acuerdo la verdad en qué seminario, esto sí que no me acuerdo, pero de Lacan diferencia silere, decisere, diferencia como tipos de silencio. Y dice que uno es el silencio, donde alguien guarda un secreto, o sea, hay algo que sé y que no lo puedo decir, ¿sí? Y que a ese silencio el analista no tiene que ser cómplice, si tiene que intentar entrar para que eso pueda ser dicho. Y el silencio de la imposibilidad de hablar. Porque hay pacientes que pueden llegar sin herramientas para poder hablar, o con pocas herramientas, o con dificultades. Entonces, tampoco se trata, ¿no? Ah, y también dice que está el silencio del analista, que es el silencio que uno, digamos, instrumenta para que aparezca la palabra del otro, ¿no? Así que, bueno, todo esto me llevó a pensar tu pregunta, María. Gracias. Gracias a Bueno, vos, una genia. Bueno, Muchas gracias, gracias. un abrazo. Muchas gracias. bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando. Ujú. Creo que ya no hay más intervenciones, ¿sí? El silencio es el intervalo, dice José Luis Aguilera. Sí, Bien. claro, claro, claro. Catherine está haciendo una pregunta.
Y Liliana González dice, claro, generar la posibilidad de decir palabras, el silencio como obturación del acto es diferente del silencio que se dice, aunque todos dicen. Ujú. Una genia dice gracias. Recién alguien levantó la mano y la bajó, no sé quién era. Yo tengo una pregunta. Hola a Sí, todos. Caterine, si te Caterina, hola, escuchamos. hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Desde Muchas México gracias por debe la... ser. No, de Claro. Chile. De Somos Chile, por el vecinos. ojito De chileno. Chile, perdón, disculpa, disculpa, Sí. disculpa. Yo quería preguntar respecto a ¿qué pasa si un paciente llega, como en respecto a esto del silencio que estaban hablando? ¿Qué pasa si un paciente llega con cierto motivo de consulta para trabajar algo en específico, pero resulta que en 10 sesiones jamás me ha sacado el tema o como para trabajar ese tema? ¿Irá como en torno un poco al callar, al silencio, a esto del secreto que hablaba Gabriela? Gracias, Caterín. A ver, yo creo que si él lo trajo, pongámosle que primera entrevista él dice que viene por tal cosa y que después no toma más el tema en esas 10 entrevistas o sesiones que decís. Yo lo que creo es que él ya te dijo por qué venía, entre comillas, según lo que él cree. Que en eso que te va diciendo en las 10 sesiones, por ahí, si te pones a escuchar, algo está diciendo de eso que dijo al Ujú, principio, pero que ahora en este momento no lo puede decir desembosadamente. ¿Sí? ujú. Entonces, mira, un ejemplo muy chiquito, pero que me acordé ahora. Una paciente adolescente hace unos cuantos años ya no es una adolescente, ahora ya terminó su recorrido, pero venía por dificultades con la comida, ¿no? Entonces, ella venía porque no podía más con el peso que tenía encima, que estaba gorda, quería adelgazar, esto es lo que decía ella, y no podía, y la imagen y lo que los demás opinaban de ella. Bueno, decía, la primera vez dijo que venía por eso. De eso no habló más, empezó a hablar de su madre, de su historia, pero cada vez que ella hablaba de cómo se sentía, me decía, me siento pesada, no aguanto más este peso, no aguanto más, y siempre hablaban estos términos. Entonces me estaba hablando el peso, sin necesidad de que hable más de eso. Entonces yo lo que hacía era utilizar el significante pesado, liviano, lo que fuera, para esas otras cosas de las que me hablaba. Bueno, me parece un ejemplo que es como muy clarito, pero en realidad me lo recordaste. Y me parece eso, me parece que él seguramente va a ir hablando de eso, pero por ahí necesita otro tiempo para volver a decirlo desembosadamente. Yo no lo escucho como silencio. Él vino y te contó para qué venía. Ah, y seguro viene por otras cosas también, no solo por eso. Claro, claro, tiene sentido. Bueno, muchas gracias, Caterina. Bueno, ahí estamos. No sé si Estela tenés conexión porque te quedaste ahí medio como Bueno, tildado. bueno, Ahí sí, vamos a dejar acá, pues ya estamos. Tengo sí. mala conexión. A ver, Ahí ¿me estás, ven? ¿Me ahí escuchan? estás, Digo. tranquila, ahí Ahí anda. estás, ahí estás. Bueno, bueno, No, ahí se fue el todo. Sí, me parece que se Laura, quedó, sí. Ahora sí, Laura. acá estoy. Sí. Bueno, digo, la esperamos. ¿Cómo hacemos? Igual me parece que lo que quería hacer era agradecer a todos, a vos Bueno, sobre por todo, eso bueno, y a todos los le sacamos ese participantes. ahí efecto. volví, ahí Ahí volví, volvió. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. ahí volví. Ahí está, ahí Bueno, estás. te quería agradecer, Gaby, por la exposición, que ahora en estos días la van a subir a la plataforma de Centro 2. Y les cuento que en 15 días, el 18 de agosto, la invitada es Silvana Taglia, que es la Escuela Freud Lacan de La Plata, quien va a trabajar la clase 12, el grito. Así Ujú. que bueno, Bueno, eh, muchísimas gracias a todos y muchas todas por gracias estar a todos por acá. estar aquí Y y Estela, nuevamente gracias, Gabriela. como siempre, un gusto, ya insisto, es mi Nos casa, así que vemos. un gusto. ¿Me escuchan? Beso grande, sí, se te escucha, quédate tranquila, se te escucha. Bueno, beso grande a todos y todas. Bueno, gracias a todos, gracias Bueno. Chao, Gaby, gracias chao. Lamaris.